días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del webinar de AGM Abogados relativa a cómo salvar mi empresa a través del proceso concursal. Sobre nosotros, sobre AGM Abogados, supongo que muchos de vosotros ya nos conoceréis. Somos un despacho multidisciplinar que nos encargamos sobre todo del derecho de los negocios y todo lo que ello conlleva. El curso de hoy que vamos a empezar a desarrollar se va a componer de 3 bloques argumentales. El primero de ellos dedicados a los plazos de presentación del concurso, sus posibles escenarios, la responsabilidad del administrador, el preconcurso y la refinanciación de la deuda, el concurso y la compraventa de la unidad productiva como método para salvar la compañía. Cada uno de estos grupos argumentales lo vamos a desarrollar 3 compañeros del despacho, mi compañero Julio Menchaca, Julio Rocaful y yo misma, que comenzaré con el tema de la presentación, de los plazos de presentación del concurso y la responsabilidad del administrador. Bien, entre las muchas medidas que se han aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, encontramos aquellas que afectan precisamente a la declaración del concurso por parte de las compañías que se encuentren en estado de insolvencia. Tradicionalmente, en cuanto a los plazos de presentación del concurso, el administrador de una compañía que se encontrara en situación de insolvencia pues contaba con 2 meses desde que conocía esa situación para convocar junta de acreedores que aprobara, tomara el acuerdo de instar el concurso. Respecto al concepto de insolvencia, tenemos que recordar que puede ser insolvencia actual o insolvencia inminente. La insolvencia inminente es aquella que se prevé que va a suceder en un corto plazo de tiempo, provocada pues, por una situación que afecta gravemente a la situación de la empresa. Por ejemplo, la pérdida de un contrato importante y relevante cuantitativamente para la empresa, una caída muy significativa de las ventas, en fin, situaciones similares por las cuales se prevé un impago generalizado de los pagos. La insolvencia actual, por el contrario, es aquella que ya la tienes. Es decir, llevas impagando durante 3 meses tus obligaciones regulares de pago, bien a tus trabajadores, en salarios, seguridad social, tributos. Bien, por otra parte, debemos tener en cuenta que en muchos de los casos el administrador conoce de la situación patrimonial real de la compañía a través de la información que arrojan las cuentas anuales. Las cuentas anuales, tradicionalmente, y los plazos generales que todos conocemos, es de 3 meses desde el cierre del ejercicio social para la formulación de las mismas. Es decir, en aquellas sociedades que no tienen un ejercicio social partido, coincidirá con el 31 de marzo. Todos estos plazos, tanto en cuanto a la presentación de concurso como en cuanto a la formulación de las cuentas, se han visto alterados por el actual panorama tras el Real Decreto del Estado de Alarma 463 del 2020 y todos los reales decretos leyes posteriores que se han ido aprobando, el 8, el 11, el 10, en fin, los sucesivos. Ello nos obliga a distinguir entre las diferentes situaciones que nos podemos encontrar, dado que este Real Decreto precisamente lo que ha establecido es una moratoria para el deber de solicitar el concurso. De tal manera que la empresa que conozca previamente de su declaración de insolvencia, de su estado de insolvencia a la declaración del estado de alarma, el plazo se ha visto interrumpido, de manera que se reanudará cuando se alce este estado de alarma. Por ejemplo, si ya hubiera consumido un mes desde que conociera su estado de insolvencia antes de declararse el estado de alarma, una vez que el estado de alarma se alce, se cancele, contará con otro mes para solicitar el concurso de acreedores. Después nos encontramos con las empresas que conoce de su estado de insolvencia durante el estado de alarma. Bien, en ese caso, precisamente por haberse interrumpido el deber de declarar el concurso de acreedores durante la vigencia del estado de alarma, el plazo de los 2 meses empezará a contar una vez se apruebe por el Gobierno cancelar este estado de alarma. Y, por último lugar, la empresa que conozca de su situación financiera real patrimonial a través de la información que arrojan las cuentas anuales, en este caso, el plazo para la presentación, para la formulación, mejor dicho, de las cuentas anuales, igualmente se ha interrumpido.
¿Esto qué significa? No es que se paralice, no es que se reanude, es que empieza a computarse de nuevo los 3 meses una vez que se alce el estado de alarma. Así, si es previsible que el estado de alarma se pueda alzar con fecha 10 de mayo, pues nos iríamos al mes de agosto para la formulación de las cuentas y a partir de ahí bueno, pues tendríamos 2 meses. Si es que en la información patrimonial que arroja las cuentas anuales pues, se deduce que estamos en situación de disolver o restaurar el patrimonio social o bien instar el concurso de acreedores, pues tendremos que convocar la Junta de Acreedores en el plazo de 2 meses, Junta de Socios en el plazo de 2 meses para acordar instar el concurso de acreedores. En el caso de que ya se hubiera procedido a la formulación de las cuentas anuales del ejercicio, obligados a ellos, en ese caso, el plazo para la verificación de la contable de las cuentas, si es que la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por 2 meses más a contar desde que finalice el estado de alarma. Bien, esto en cuanto a los cómputos temporales, digamos, de presentar el concurso de acreedores. ¿Qué ocurre con la responsabilidad de los administradores? Bueno, lo que ha venido a establecer a través del Real Decreto del Estado de Alarma y sobre todo del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo es que la empresa que conoce de su estado de insolvencia durante el estado de alarma no se le hará responsable de las deudas que se hayan generado durante ese plazo, en ningún caso. Eso es principalmente la mayor novedad. Pero ¿por qué decimos que es importante la responsabilidad del administrador conjugado con los plazos para la presentación del mismo? Bien, esto va íntimamente ligado a la cuestión del concurso culpable. ¿Cuándo se nos declara un concurso culpable? Las causas de calificación como culpable de un concurso están tipificadas en la ley concursal, en los artículos 164 y 165 de la misma. El artículo 164 establece las causas que no admiten prueba en contrario, es decir, cuando concurren esos requisitos que se establecen en ese artículo y que ahora mismo examinaremos, sí o sí se va a declarar el concurso culpable con las consecuencias que después mencionaré. Y en cambio las causas previstas en el artículo 165 de la ley sí que admiten prueba en contrario, es decir, tú podrías tratar de probar que no concurre esa causa. Bien. En cuanto a las causas de culpabilidad que no admiten prueba en contrario, digamos que son las obligaciones más exigentes para el administrador concursal y que implican que se declarará el concurso de acreedores, bueno, pues son, de un lado, aquellas que requieren de un resultado de agravamiento de la situación de insolvencia como consecuencia de un actuar, de una actuación concreta del administrador, y aquellas que no se exige ese resultado de agravamiento de la situación de insolvencia, sino que simplemente con que incurra en ese actuar, en ese incumplimiento de determinadas obligaciones, el administrador será declarado, el concurso será declarado culpable y el administrador incurrirá en responsabilidad. Estas conductas, digamos, del administrador, pues es de un lado pues, el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la contabilidad, pues, por ejemplo, llevar doble contabilidad, que recoja extremos inexactos o que no pueda desprenderse de la misma la situación patrimonial real de la compañía. Por ejemplo, en este punto, la jurisprudencia ya ha matizado y ha establecido que cuando a través del concurso de acreedores el administrador concursal determine que tu pasivo es un 30% superior al que tengas contabilizado, esa situación ya se entiende como una existencia de una irregularidad relevante a efectos de declarar el concurso como culpable. Bueno, también incumplimiento de actuaciones o de su deber de documentación relativa a la sociedad, de la documentación que debes aportar cuando solicitas el concurso de acreedores, la documentación inexacta, que se debe acompañar bien con la solicitud, bien durante la tramitación del procedimiento. También incumplir de forma imputable al concursado el convenio de acreedores, en cuyo caso se aperturará de oficio por parte del juez del concurso la liquidación. También alzarse con sus bienes, extraer fraudulentemente bienes o derechos del patrimonio del deudor durante los 2 años anteriores a la declaración de concurso, realizar actos tendentes a simular un patrimonio ficticio del deudor antes de que se produzca. Bien,
Después nos encontramos con las causas de culpabilidad establecidas en el artículo 165 que podríamos intentar darle la vuelta, es decir, que no concurre realmente esa causa, como son la no observancia del deber de presentar el concurso de acreedores en el plazo que se establece, es decir, en el plazo de los 2 meses que antes aludíamos, lo que se conoce como un concurso extemporáneo, infringir el deber de colaboración del concurso, bien sea con el juez del concurso o con el administrador concursal, o no asistir a la junta de acreedores cuando es obligatorio, no formular las cuentas anuales obligatorias durante los 3 ejercicios anuales, 3 ejercicios anuales y anteriores a la declaración del concurso. Bien, cuando concurren todas estas causas y se califique el concurso como culpable, se establecerá la responsabilidad del administrador. Responsabilidad del administrador que, bueno, pues la sentencia que así lo declare, que así establezca la culpabilidad del concurso, primero establecerá la medida de la inhabilitación del administrador. La inhabilitación del administrador, que será por una duración de entre 2 años y 15 años, una inhabilitación que implica la imposibilidad de representar a la compañía o bien administrar bienes ajenos, la pérdida también de cualquier crédito que pudiera tener frente a la concursada y lo que supone la sanción más grave, que es condenar al pago del déficit concursal, siempre que el administrador haya contribuido el administrador afectado haya contribuido a esa situación, a esa calificación de concurso como culpable. En este punto, en cuanto a la condena al déficit concursal, cabe aclarar que bueno, tradicionalmente tuvimos 2 corrientes jurisprudenciales muy fuertes, una seguida por la Audiencia Provincial de Madrid y otra seguida por la Audiencia Provincial de Barcelona, respecto a la extensión de la cobertura del déficit concursal que cabía imputar al administrador afectado por la declaración de culpabilidad del concurso. En la Audiencia Provincial de Barcelona defendía que únicamente se le debía de hacer responsable el administrador de la parte del patrimonio, del déficit patrimonial en el que hubiera visto agravado por una actuación del administrador, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid postulaba que debía de hacérsele responsable a todo el déficit concursal. Esta situación ya vino siendo superada por una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que viene a decir es que no, es que únicamente se le debe de hacer responsable al administrador de aquella parte del déficit concursal que se hubiera visto agravado por una actuación dolosa, directa, del administrador afectado por la declaración de culpabilidad. Entendemos que esa situación y esta jurisprudencia no va a variar con la actual situación de crisis económica, pero bueno, tendremos que estar un poquito a lo que establezcan los tribunales al respecto. En conclusión, es importante que el administrador observe el cumplimiento de las obligaciones que le son impuestas para precisamente evitar la calificación de culpable del concurso y que se le pueda hacer responsable del déficit patrimonial en aquella parte, decimos, que haya sido vista agravada por su actuación. En todo caso, y por concluir, el concurso de acreedores no debe de verse únicamente como la puerta de entrada a la liquidación de la sociedad, sino que el concurso de acreedores se encuentra dotado de instrumentos que pueden permitir la supervivencia de la empresa, mecanismos de refinanciación y mecanismos de venta relativos a la venta de la unidad productiva. Cuestiones ambas que van a pasar a exponer mis compañeros Julio Menchaca y Julio Rocafull. Entonces, por mi parte, simplemente pues contestar a las preguntas que se puedan formular en relación a este bloque que acabo de exponer. Y tenemos aquí la primera pregunta de Guillermo. Buenos días, Guillermo, que dice: buenos días, aunque el plazo para formular las cuentas anuales se haya suspendido hasta que finalice el estado de alarma, teniendo en cuenta la obligación de hacer el balance de manera trimestral, ¿creéis prudente empezar a computar los 2 meses para solicitar concurso después de que se haya transcurrido el plazo de 3 meses para formular cuentas? ¿No sería mejor contarlo directamente
desde el alzamiento del estado de alarma. Bueno, esto, Guillermo, entra sobre todo en relación con en los conceptos de insolvencia inminente, de insolvencia actual a los que antes aludía. Es decir, si tú, a través de tus balances, tú puedes conocer de tu insolvencia inminente o de tu estado de insolvencia actual, evidentemente tendrás que presentar el concurso antes. Si a través, bueno, pues no puedes conocer, no puedes determinar realmente si te encuentras en ese estado de insolvencia, puedes esperar a formular las cuentas para empezar a computar el plazo de los 2 meses para solicitar el concurso. Entonces, bueno, hay que analizar la cuestión y la situación concreta de cada compañía para ver realmente esa información que arrojan tus balances, si es una información que no vamos a poderle dar la vuelta con la formulación de cuentas y que de la cual se deriva que efectivamente te encuentras en insolvencia. Por otra parte, también se nos pregunta, ¿responde el administrador de una compañía por las deudas generadas durante el periodo de alarma si va al concurso? Bueno, en este punto, el Real Decreto Ley 8/2020 lo que ha venido a decir es que la compañía que durante el estado de alarma conozca de su situación de insolvencia no responderá de las deudas que se generen durante este periodo. Esto es una cuestión importante porque al hablar directamente y ceñirlo a las compañías que conozcan de su estado de insolvencia durante el estado de alarma, no abarcaría a las compañías que ya conocieran de su estado de insolvencia y de su necesidad de presentar concurso con carácter previo al estado de alarma. ¿Y por qué se ha establecido así? Pues se pretende evitar precisamente que pues una empresa que ya conozca de su estado de insolvencia y que va a irse al concurso se dedique a contratar con terceros durante el estado de alarma y con eso bueno, pues se pueda generar muchos perjuicios para esos terceros. Y por mi parte no tengo nada más que exponer y doy paso a mi compañero Julio Menchaca para que continúe con el siguiente bloque argumental relativo al preconcurso y la refinanciación de la deuda. Buenos días y gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo de estar aquí un rato con nosotros, con la Jaime Abogados. Tal como lo decía Vanessa, el concurso tiene que dejarse de ver como un paso anterior a la muerte de la empresa. Tiene que comenzar a verse como una serie de herramientas realmente para salvar a la sociedad. Entonces, en ese sentido, la ley concursal da algunas herramientas preconcursales para poder llegar a este fin. Las herramientas preconcursales habituales son la propuesta anticipada de convenio, el acuerdo extrajudicial de pagos y el acuerdo de refinanciación, que es acerca del cual hablaremos. Y que nuestra experiencia suele ser muy eficiente y suele ser uno de los mecanismos más convenientes para llegar a este tipo de acuerdos que puedan salvar a las empresas. En cuanto al plazo, es el mismo de presentación del concurso. En el momento en el que se tiene conocimiento de la insolvencia actual o inminente, se tiene el plazo de 2 meses, ya sea para solicitar la declaración de concurso o para utilizar alguno de estos mecanismos. Una vez comunicado al juzgado que se está teniendo negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, se tendrán 3 meses para alcanzarlo. Esto nos da una fecha límite en el que tenemos un plazo para llegar a un acuerdo. Esto suele ser muy útil de cara sobre todo a las entidades bancarias porque tenemos a los comités trabajando, tenemos a las personas de refinanciaciones, de reestructuraciones, realmente con una fecha límite para llegar a un tipo de acuerdo. De no llegarse a alcanzar este acuerdo, se tendrá 1 mes para solicitar el concurso. Pero como lo digo, esto es uno de los beneficios de utilizar estas herramientas, puesto que nos da una fecha límite y las entidades bancarias realmente
en nuestra experiencia están por la labor de encontrar un tipo de solución. Otro de los beneficios que tiene este tipo de procedimientos o de herramientas preconcursales es que se puede hacer de manera confidencial. Esto suele gustarle mucho a las empresas, ya que muchas veces por unas cuestiones de imagen, de reputación, de que no quieren que los clientes o trabajadores clave o los proveedores sepan que están en una situación complicada, nos permite hacer este tipo de solicitud sin que se haga del dominio público y con las agravantes que eso trae consigo muchas veces. Otro de los beneficios que tienes es la paralización de las ejecuciones. En este punto nos gustaría dejar claro que a diferencia del concurso, no se paralizan las ejecuciones de acreedores de derecho público. Esto quiere decir la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto es muy importante porque dependiendo de la estructura del pasivo de las empresas, podremos decidir si vamos al preconcurso o al concurso, porque muchas veces se está negociando con las entidades bancarias mediante un preconcurso, están por la labor, se están negociando y llega la Administración Tributaria y embarga, o llega Seguridad Social y embarga, y esto afecta a la tesorería de la sociedad. Entonces es muy importante para efectos de revisar qué mecanismo vamos a utilizar. Entonces, el preconcurso hace un tipo de paralización, sobre todo sobre aquellos bienes y derechos que resulten necesarios para el desarrollo de la actividad profesional. Por ejemplo, si se quieren embargar una nave en la que se desarrolle la actividad o equipos de cómputo o demás que son esenciales para el desarrollo de la actividad, bueno, se paralizarán este tipo de ejecuciones. Aquí exponemos una serie de aspectos prácticos que nosotros creemos relevantes y que nosotros desde AGM solemos utilizar cuando utilizamos esta herramienta del acuerdo de refinanciación. Previo a la solicitud, recomendamos encarecidamente la preparación de un plan de negocio. Esto porque nos puede situar en dónde estamos, cuál es la realidad de la empresa y qué tipo de modificaciones para el pago de la deuda se necesitan para realmente hacer viable a la sociedad. Es muy importante que sea realista y viable para que no, porque el papel todo lo aguanta. Entonces, es importante que realmente se hagan unas proyecciones a corto y mediano plazo que sean viables, que sean realistas, que se puedan cumplir, sobre todo porque las entidades bancarias y los grandes acreedores tendrán a expertos que revisen este plan de negocio, que vean si realmente es factible cumplir con él. Y en ese sentido, muchas veces lo que se utiliza es un Independent Business Review, que es un informe por un tercero, el cual indica que realmente, más que nada, lo valida. Valida un plan de negocio permitiendo que un tercero sin interés pueda indicar si realmente puede cumplirse o no ese plan de negocio. Otro de los aspectos que nosotros recomendamos regularmente es comenzar con unos primeros acercamientos con aquellos acreedores que aglutinen la mayoría de la deuda. Normalmente una empresa se financia de varios bancos, pero hay unos que tienen la mayoría. Entonces, tener unos primeros acercamientos para comentar, para buscar el feeling y sobre todo para buscar su apoyo de cara a todos los... a llegar a un tipo de acuerdo más adelante, esto será muy importante. Normalmente también hacemos lo que se llama una comisión negociadora o steering committee, en el que cuando hay muchísimas entidades bancarias, digamos, hay un pool de unas 10 entidades en donde los créditos no son sindicados, entonces en lugar de estar negociando con cada uno de ellos, lo que se hace es que aquellas que reúnen la mayor parte del pasivo pueden crear un comité, pueden ser unas 2 o 3 entidades bancarias con un peso realmente grande dentro de la deuda, y que ellos sean las que lideren la negociación de parte de la banca o de los acreedores. Y un paso posterior sería la creación de un term sheet. Un term sheet que sería, digamos, una antesala al contrato, pero no es un contrato como tal, en donde se tienen
los principales términos que luego vendrán a ser el contenido del acuerdo de refinanciación. Este acuerdo de refinanciación y estos nuevos términos normalmente constarán de una serie de concesiones que se le dan a la empresa para que pueda seguir para que pueda conseguir el plan de negocio. Normalmente serán quitas, que es el perdón o la exoneración de una parte de la deuda, la espera, que será unos periodos de tiempo en los que no se tendrán que pagar capitales o intereses, también un nuevo calendario de amortización, ajustando a la nueva realidad de la compañía, y también la modificación de tipos de interés. Estos son regularmente los acuerdos que genéricamente se utilizan. La mecánica habitual es mediante la firma de un acuerdo marco, un solo documento en el que todas las entidades bancarias firman, y luego ya se hacen modificaciones dentro de cada uno de los contratos o pólizas individualmente o con cada una de las entidades bancarias. El acuerdo de refinanciación, digamos, viene con un pago o con una contraprestación de dar ciertas concesiones a las entidades bancarias. Normalmente el hecho de que ellos den quitas, esperas, cambios en los tipos de interés viene acompañado de que se tenga que cumplir con determinadas obligaciones. Aquí hacemos un recuento de las más habituales, que en nuestra experiencia suelen incluirse en los acuerdos de refinanciación, que son los deberes de información, entrega de estados financieros, devolución del plan de negocio, de algunos hechos relevantes, como puede ser la pérdida de un contrato, de una cuestión extraordinaria que sucedió dentro del negocio, modificaciones estructurales, fusiones, escisiones dentro de la misma grupo de empresas, y por supuesto la solicitud del preconcurso o de concurso, que como afectará directamente a la composición del pasivo, suele informarse. También hay deberes de sometimiento de las cuentas anuales a auditoría, también el otorgamiento de garantías adicionales, como pueden ser fianzas, avales, pignoración de participaciones o de acciones. Y aquí el punto en el que nos gustaría mencionar es que muchas veces los empresarios, con el fin de salvar una empresa, otorgan muchas veces fianzas, avales, y ponen en riesgo su patrimonio personal. Entonces, también tomar muy en cuenta esto, ser muy cauteloso en el momento de poder, pues, proyectar el otorgar garantías adicionales. Es verdad que muchas veces sin este tipo de garantías no se llega al acuerdo, pero también hay que ser cautelosos por si hay un escenario posterior de impago o de concurso. Bueno, es importante tomarlo en consideración, no solo por el patrimonio de la sociedad, sino por el del empresario. También suele incluirse cláusulas acerca de disposición de activos, sobre todo activos que no estén relacionados con el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, una empresa que tiene una nave industrial o un terreno que no utiliza o que no está en uso, bueno, la venta para conseguir un poco de liquidez también suele hacerse. Y por supuesto, limitaciones al endeudamiento y prohibiciones a otorgar préstamo o distribución de dividendos antes sin el consentimiento de las entidades bancarias. Esto es parte del contenido habitual de este tipo de acuerdos de refinanciación. Y aquí nos gustaría también hacer un inciso a la cláusula MAC de Material Adverse Change o cambio material adverso, que hemos visto que es muy importante. Es una cláusula que regularmente se incluye para prever casos extraordinarios o de fuerza mayor en el que las empresas por este hecho no pueden cumplir las obligaciones como los habían pactado. Un ejemplo clarísimo es lo que está pasando con esta pandemia. Pues se puede tener un plan de negocio, unos contratos, que vaya todo muy bien, y de repente de un día para el otro el estado de alarma cambia el escenario. Entonces, para no ir a mecanismos de negociación fuera del contrato o de
rebus sic extantibus u otro tipo de fórmulas para cambiar las condiciones del contrato, es muy habitual o es muy recomendable que incluyamos este tipo de cláusulas para poder prever un escenario que a priori puede parecer un poco que nunca va a suceder, pero realmente la experiencia de la pandemia nos ha enseñado que bueno, esto suele ser habitual. Hay dos tipos de acuerdos de refinanciación que se incluyen dentro de la ley concursal. Por un lado tenemos aquellos que son los generales, por así decirlo, regulados en el artículo 71 bis de la ley, y deberán ser suscritos por el 60% del pasivo de la sociedad. Los requisitos que se piden para este efecto son las modificaciones del crédito mediante una ampliación significativa del crédito o modificación o extinción de sus obligaciones. Lo que hablábamos sobre las quitas o esperas es realmente el contenido de este requisito. El plan de viabilidad, que muchas veces se tiene acreditado con el plan de negocio o el IBR que se haya hecho en su momento, la certificación de suficiencia del pasivo por un auditor, es decir, que un tercero certifique que realmente ese 60% se ha alcanzado para llegar al acuerdo, y la formalización en instrumento público, que además esto suele ser la mecánica más habitual, debido a que para dar seguridad ante terceros. Por otro lado, tenemos a los acuerdos de refinanciación de pasivos financieros. Esto regularmente, los acreedores financieros serán aquellos que sean titulares de endeudamiento financiero, pues, normalmente las entidades bancarias o algunas sociedades de grupo, los mismos accionistas serán parte de este pasivo. Los requisitos son prácticamente los mismos que los anteriores, que se hayan modificado el crédito disponible o que haya un plan de viabilidad y la certificación y también la formalización en instrumento público. Y la ventaja que nos plantea este tipo de acuerdos es que se puede hacer una homologación judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si cumplimos con las mayorías que se describen en la ley, podemos arrastrar a aquellos acreedores que estuvieron en contra o que no suscribieron el acuerdo de refinanciación. Es por ello que este tipo de acuerdos suele ser muy útil, suele ser muy habitual, como una herramienta preconcursal para salvar a la empresa, porque sabemos que tenemos muchos intereses encontrados, va a haber una parte de las entidades bancarias que no quiere ir adelante porque su comité no lo aprobó, pero otras sí. Entonces esto nos da la posibilidad de extender los efectos y prácticamente obligarlos. Las mayorías que se necesitan para este efecto variarán del tipo de términos que se esperan del acuerdo de refinanciación. Si se buscan esperas hasta 5 años, conversión de deuda en capital, o si las esperas son de más de 5 a 10 años o hay tipo de quitas, serán unas mayorías distintas. Aquí lo que nos gustaría dejar o lo que recomendamos desde AGM regularmente es que una vez hecho el plan de negocio y se vea qué necesidades reales se tienen, apostar, preverlo de cara a la negociación. Si vemos que en el plan de negocio necesitamos una espera de 6 años, bueno, saber que necesitaremos una adhesión al acuerdo de refinanciación, ya sea del 75 o del 80%, como para poder que esto vaya adelante. Por mi parte, este bloque ya es todo. No sé si hay algún tipo de pregunta, de cuestión que les gustaría que resolviéramos sobre los acuerdos de refinanciación. Me parece que no hay nada. Únicamente me queda agradecerles y hacer hincapié en que este tipo de mecanismos, bueno, se tienen que utilizar como una vía, son vías muy útiles para la salvación de las empresas. No tenemos que dejar de estigmatizar al concurso como la antesala a la muerte de la sociedad o a la liquidación.
sino que realmente en nuestra experiencia se tienen muy buenos resultados y empresas que estaban en una situación pues complicada han podido salvarse y todo gracias a este tipo de mecanismos y de herramientas que nos da la ley concursal. Aquí nos preguntan si el acuerdo de refinanciación puede afectar también a los acreedores comerciales. Sí, normalmente cuando hay acreedores comerciales y no solo acreedores, digamos, financieros, utilizaremos el mecanismo del artículo 71 bis de la ley. Entonces, para este necesitaremos una mayoría del 60%. Para poder llegar a un acuerdo de refinanciación, pero sí se pueden utilizar acreedores comerciales. Es verdad que hay muchas empresas que no todo su problema de deuda es con entidades bancarias, sino también con acreedores comerciales, y por supuesto que se puede utilizar este mecanismo para ese tipo de acreedores. Hay otra pregunta aquí que dice, en su experiencia, ¿los bancos van juntos en los acuerdos o no? Bueno, la experiencia nos demuestra que regularmente los bancos siguen aquellos que tengan o aglutinen la mayoría de la deuda. Va a haber cuestiones o situaciones en particular en las que haya bancos disidentes que no se quieran adherir, pero si logramos convencer a aquellos que tienen una posición del pasivo significativa, en nuestra experiencia los demás bancos suelen seguirlos. Por eso es que nosotros recomendamos que se haga un comité que represente a las entidades bancarias y que aglutinen la mayoría y que tengan un peso significativo dentro del pasivo de la empresa. Tenemos aquí uno de Elizabeth. Buenos días, Elizabeth. Dice, a título personal, ¿crees que las entidades financieras van a cooperar con los preconcursos a nivel de poder llegar a acuerdos que permitan seguir a la sociedad, a diferencia de lo que pasó en la anterior crisis? Sí, yo creo que la diferencia más importante acerca de la crisis anterior y de la crisis actual es que la pasada fue una crisis bancaria. Fue una burbuja, en la burbuja inmobiliaria, que fue una crisis de carácter bancario que afectó la liquidez de los mismos bancos y su potencialidad de otorgar o de llegar a este tipo de acuerdos. Este tipo de crisis, la que nos enfrentamos ahora mismo por la pandemia del COVID, es de una naturaleza distinta, es derivada de un parón en las actividades pero va acompañada de liquidez por parte de los bancos. Entonces, los bancos aquí no son los mayores afectados. Entonces, de cara a la negociación y llegar a un tipo de acuerdos de acuerdos de refinanciación, nosotros creemos que sí se van a llegar a este tipo de acuerdos. Y va a ser, ese es el principal matiz que nosotros observamos. Los bancos, nos pregunta Francisco, buenos días Francisco, que los bancos públicos, ¿qué hacen? Bueno, los bancos públicos, al igual que los bancos privados, tienen comités internos que aprueban los acuerdos de refinanciación. Es verdad que tienen unas limitaciones más grandes, pero en nuestra experiencia suelen ser muy receptivos a los acuerdos de refinanciación, suelen seguir a quienes tengan las posiciones mayoritarias y también suelen ser un poco más duros en cuanto a las obligaciones que se imponen, pero sí suelen acompañar los acuerdos de refinanciación. Elizabeth nos pregunta también, ahora las entidades financieras también están intentando refinanciar deuda de ellos con los ICOs. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, en principio los ICOs están destinados no para refinanciar deudas anteriores, sino nada más cuestiones relacionadas en especial con el COVID. Entonces, los ICOs serían utilizados como un mecanismo para generar liquidez para las afectaciones que se tuvieron durante el periodo del COVID. Entonces, la financiación no será para
refinanciación, sino será para traer dinero nuevo para salir del paso de esta situación. Francisco nos pregunta, aunque sea pronto, ¿aún usted cree que en una posible negociación por refinanciación las entidades estarían dispuestas a entregar liquidez aumentando la deuda? Sí. Es posible que aumentando la deuda y sobre todo, más que aumentando la deuda, si se otorgan las garantías suficientes como para poder dar respuesta a una eventual insolvencia, o si el plan de negocio sobre todo se aguanta, yo creo que las entidades bancarias no tendrán un problema en aumentar el nivel de deuda. Aquí realmente es una cuestión de causística, cada caso en concreto será distinto, pero si la sociedad muestra realmente que tiene viabilidad, en principio no tendría que haber ningún problema. Olivier, buenos días, nos pregunta, ¿no es mejor poner empresa dormida, como se hace en Inglaterra o en Estados Unidos durante el COVID, y reabrir después? Bueno, la verdad no sé cómo se haga en Inglaterra o en Estados Unidos, pero lo que sucede es que en España no se puede poner a dormir porque realmente hay obligaciones que tienen vencimientos, que deben de ser cumplidas en ciertas fechas y que nos pueden llevar a un escenario de insolvencia actual o inminente, como lo comentaba Vanessa. Y si no se utiliza ya sea las herramientas preconcursales o la solicitud de la declaración del concurso, podemos incurrir en responsabilidad por parte de los administradores de la sociedad. Entonces, aunque se dejen en stand-by, los plazos no seguirán corriendo. Es verdad que hay una suspensión de plazos con motivo del COVID, pero esto no durará de manera indefinida. Entonces es importante al menos utilizar estos mecanismos y sobre todo por una cuestión de timing, porque si se deja dormida la sociedad y posteriormente se quiere activar con un tipo de preconcurso y lograr un acuerdo de refinanciación, por ejemplo, los acreedores yo creo que serán más receptivos si se hizo algo a tiempo, a que si se deja después, cuando la situación está todavía peor. Entonces, esto es algo que valoran mucho los acreedores de cara a negociar un acuerdo de refinanciación. Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, pues agradecerles mucho su asistencia, sus preguntas. Espero las hayamos podido contestar. Y si por alguna razón tienen alguna otra duda, al final de la presentación estarán nuestros datos para que nos puedan escribir y cualquier duda que tengan se puedan poner en contacto con nosotros. Le doy paso a mi compañero Julio Rocaful para el siguiente bloque. Muchas gracias y hasta luego. Hola, buenos días. No sé si se me escucha porque he perdido la conexión. Estaba escuchando nada más que a Julio. Vivian, no sé si me puedes abrir el micrófono. Sí, Julio, se te oye bien. Sí, adelante, vale. Sí. De acuerdo, gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradecerles su tiempo y su presencia. Y muchas gracias también a mis anteriores compañeros. Vamos a hacer en este tercer bloque vamos a dar unas breves pinceladas de lo que sería la adquisición de una unidad de producción de
una compañía en sede concursal, que bien puede ser de la unidad productiva o bien puede ser también de la propia empresa en su totalidad, en su conjunto. Un poco también enfocando este bloque a la posibilidad de que se pueda salvar la compañía de otra manera diferente a lo que es la liquidación y cierre a través del concurso de acreedores. Empezaremos definiendo lo que es la unidad productiva muy brevemente, de acuerdo con la ley concursal española. En su artículo 149.4 define lo que es una unidad productiva como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. Esta definición de la ley concursal viene complementada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, una muy antigua del año 2003, donde se define como un conjunto organizado de elementos y personas que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio. Esta definición, con el paso del tiempo, en una última sentencia del año 2018, se ha visto matizada en el sentido de que elimina el elemento personal o de personas, enfocándolo más a los medios materiales y teniendo en cuenta con las empresas tecnológicas, donde tienen más importancia los medios materiales que las propias personas. Perdón. Por lo tanto, tenemos en principio una unidad productiva que puede ser accesoria o que puede ser esencial dentro de la empresa, y tenemos la propia empresa que es susceptible de ser adquirida dentro del concurso o en sede concursal. ¿Por qué últimamente tanto juzgados de lo mercantil como jueces, administradores concursales, etcétera, consideran que o tienen cierta preferencia hacia las ventas de unidades productivas? Pues, en primer lugar, por una razón muy sencilla, porque se maximiza el valor de la masa. Normalmente el valor de la masa vendiendo una unidad productiva es muy superior que si lo que hacemos es vender activos de manera independiente. Por otra parte, y esto es fundamental, algo que tienen muy en cuenta los administradores y sobre todo los jueces de lo mercantil, porque se da continuidad a la empresa o al menos a una parte de la empresa. Es decir, siempre que se garantice la continuidad de la empresa, pues será algo que los jueces de lo mercantil tendrán mucho más en cuenta que si únicamente lo que hacemos es ventas de activos por separados, que se va a obtener cierto beneficio en favor de los acreedores, pero no se va a facilitar la continuidad de la empresa. Por ello, en la propia ley concursal, en concreto en el artículo 149.1, se establece que en ofertas donde hay una diferencia de precio entre la mayor y la menor que no supere un 15%, pero siendo inferiores, no más de ese 15%, garanticen de una mejor manera la continuidad del negocio o de la empresa, los jueces se van a decantar por esas ofertas inferiores, aun en el caso en que tengamos alguna superior, pero que no garantice de la misma manera la continuidad del negocio o de la compañía. Y además, la tercera razón por la que los jueces y administradores concursales tienen preferencia por este tipo de vehículos para adquirir unidades productivas es por el tema de los trabajadores. Es decir, se conservan puestos de trabajo, lo cual es uno de los elementos fundamentales a valorar por jueces y administradores concursales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando adquirimos una unidad productiva? Pues, en primer lugar, que se ceden licencias y autorizaciones administrativas, así como contratos sin necesidad de consentimiento de la otra parte. Es decir, nosotros adquirimos una unidad productiva y podemos decidir qué licencias administrativas o qué contratos adquirimos. Se permite elegir al adquirente. Cuestión diferente es que hay alguno de las otras partes que han suscrito estos contratos con la concursada decidan no seguir adelante. Pero en el caso que decidan no seguir adelante, es cuestión de ellos. Nosotros podremos elegir con qué nos quedamos y con qué no. ¿De acuerdo?
Una característica fundamental en la adquisición de unidades productivas: se asumen pasivos laborales de la compañía, de la concursada, y se asume toda la deuda a la seguridad social. Esto es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta, porque a diferencia de otros créditos que no vamos a asumir, que es todo lo demás, es decir, los créditos subordinados, ordinarios, con privilegio especial, general, los créditos contra la masa, el adquirente no los va a asumir. Sin embargo, todo lo que es el pasivo laboral de la compañía, así como la deuda con seguridad social, esto no lo llevamos, sí o sí. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si vamos a comprar una compañía o una unidad productiva que viene tocada por un problema estructural derivado de su masa laboral, no nos va a interesar. Si la vamos a comprar por otras razones, sí, pero si no, no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque todo esto no lo vamos a llevar. Únicamente en el caso en que aquellos salarios e indemnizaciones ya hayan sido asumidos por el Fondo de Garantía Salarial, por el FOGASA, y siempre discrecionalmente y a facultad del juez del concurso, se podrá decidir que no asumimos ese tipo de créditos, pero el resto no lo llevamos todo. Esto que lo tengamos en cuenta. El resto de créditos, como hemos dicho, pues no tenemos ninguna obligación de llevarlo, salvo que por interés para el comprador considere que me voy a llevar esta, voy a proponer o voy a ofertar para comprar una unidad productiva, pero esta unidad productiva, si no pago los créditos de según qué proveedores, pues nunca la podré hacer efectiva, porque esos proveedores no me van a hacer posible cumplir con un plan de negocio. Y si no puedo cumplir con el plan de negocio, pues el propio administrador concursal y el propio juez del concurso nos van a decir que no. Entonces tendremos que tener en cuenta que sí, que según la ley hay el resto de créditos que no tengan nada que ver con seguridad social y con deuda de pasivo laboral, salarios, indemnizaciones de trabajadores, no tengo por qué llevármelos, pero a veces estratégicamente sí tengo que pensar que habrá algunos que me los tenga que, o que tenga que llegar a acuerdos con esos acreedores para establecer un calendario de pago o sencillamente para abonarlos dentro del precio de la compra de unidad productiva o de la empresa. En este sentido, podemos adquirir la unidad productiva en 4 momentos diferentes. Como saben muchos de ustedes, el proceso concursal se divide en varias fases: la fase común, la fase convenio y la fase de liquidación. Habría un tercer momento, al margen de estas 3 fases, en el que podríamos también ofertar por la unidad productiva. En cuanto al primer momento, el de la fase común, que como saben es aquella fase en donde se nombra el administrador concursal, los acreedores insinúan sus créditos, se pueden discutir los créditos con el administrador concursal mediante el procedimiento del incidente, y en donde los administradores concursales proponen los textos provisionales y los textos definitivos de acreedores. En esta fase, que no es la más adecuada y donde en puridad no tiene encaje legal para poder presentar una oferta de unidad productiva, si ella es, tanto el administrador como el juez ven que es de utilidad para la masa concursal y ven que se va a producir realmente un beneficio en favor del concurso y está debidamente justificada a través de un plan de negocio, se permite cierta flexibilidad para que el juez decida la aprobación de esa oferta de compra de unidad de negocio. La fase de convenio, que sería la segunda fase del concurso, se incluye la unidad productiva como parte del convenio, y dentro del convenio o dentro de la oferta se puede proponer que se asuman las deudas como el resto de acreedores o no, que vayamos independientes del resto de acreedores y que únicamente la oferta de unidad productiva sea una parte más de la propuesta del convenio, pero sin asumir las obligaciones de pago al resto de acreedores. La tercera fase, que es la tercera fase del concurso, sería la fase de liquidación,
el administrador concursal puede, no está obligado, pero puede presentar dentro de esta fase una posible oferta de un tercero para la adquisición de la unidad productiva. El plan de liquidación, esto se debe hacer dentro del plan de liquidación que el propio administrador concursal presenta en el momento procesal oportuno, que es en esta fase de liquidación, propone un plan de liquidación con una oferta, la cual se traslada tanto a los acreedores como a la propia concursada, como a los trabajadores, y tienen un plazo de 15 días para oponerse o no y presentar las modificaciones que estimen oportunas. Los trabajadores, además, podrán emitir informe a través de sus representantes. Una vez que se haya aprobado el plan de liquidación, se procederá al perfeccionamiento de la compra de la unidad productiva. Y luego hay un cuarto momento, que es el que sería anterior a todos estos, pero que lo hemos puesto en último lugar porque pensamos que es el más interesante y el más importante para darle un poco más de relevancia, que sería el prepack. Que consiste en una solicitud de concurso desde el minuto 1 con una solicitud de liquidación anticipada y una oferta vinculante. ¿Por qué consideramos que es el más interesante y además el que más se viene utilizando? Pues en primer lugar porque es muy rápido. Tenemos el control del proceso de compra de unidad productiva y todos los plazos procesales se tramitarían por procedimiento abreviado, el método de procedimiento abreviado del concurso de acreedores, con lo cual se reducirían a la mitad. Y en un periodo de entre 4 y 6 meses aproximadamente podríamos tener la adjudicación de la unidad productiva. Es un procedimiento que no se hizo en la anterior crisis, apenas se hizo, que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años hasta ahora, y que ha sido una manera en la que muchas compañías han podido salvar y dar continuidad al negocio. ¿Qué aspectos importantes consideramos que tienen la compra de las unidades productivas? Pues, en primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto el adquirente como la concursada deberían delimitar el perímetro de la unidad productiva, es decir, lo que vamos a comprar, si no es la empresa y es una unidad productiva, ya sea esencial o ya sea accesoria, ¿por qué está integrado? ¿Qué contratos están dentro de esta unidad productiva? ¿Qué clientes? ¿Qué trabajadores? Porque también puede ser que me lleve una parte de los trabajadores de la unidad productiva y otra no. No me tengo por qué llevar el 100% de los trabajadores. ¿Qué bienes son titularidad realmente de la concursada y cuáles no? Es decir, tengo que hacer una mínima due diligence de lo que me estoy llevando o de lo que voy a ofertar. Tengo que saber exactamente qué es lo que me quiero llevar o qué es lo que quiero adquirir. Y la concursada, además, tiene que contribuir en la medida de lo posible con el ofertante a fin de que queden bien delimitados todos los objetos de la unidad productiva. Nosotros participamos hace no muchos meses en un proceso de compra de unidad productiva donde, una vez que ya se había hecho la oferta vinculante, se había presentado en el juzgado, incluso se había entregado una cantidad a cuenta, resultó que parte de los bienes que la concursada había integrado dentro del perímetro como bienes de su titularidad o de su propiedad, resultaba que estaban afectos a contratos de renting y de leasing. Pues el lío que se montó se pueden todos imaginar, porque encima hubiera tenido, si no se hubiera solucionado, al final pudimos solucionarlo, pero hubiera tenido hasta connotaciones penales por haber vendido algo que no es tuyo. Entonces es necesario que ambas partes se pongan de acuerdo y efectúen una mínima due diligence no solamente en cuanto a todo lo que abarca y queda dentro del perímetro, sino también desde el punto de vista de valoración. Hay que valorar financieramente la empresa, si los balances y la información financiera, fiscal, etcétera, es o no es correcta, de manera que se pueda cumplir o no el plan de negocio. Es decir, hay que dedicarle
a través de gente que conozca un poquito esta actividad, pues hay que dedicarle un poco de tiempo y tener un poquito de cuidado en donde nos estamos metiendo, tanto por parte de la concursada como por parte del adquirente. Por lo tanto, bueno, tener en cuenta los pasivos laborales y seguridad social, ya lo hemos comentado. Y luego, algo también a destacar es que los créditos con privilegio especial, que serían aquellos créditos que están garantizados con garantía real, tienen un derecho de veto en la adquisición de las unidades productivas, de modo y forma que cuando se haga una oferta sin subsistencia de garantías, en los que no se alcanza el valor de dichas garantías, necesitaríamos el voto a favor de más del 75% de estos acreedores con privilegio especial. Bueno, esta norma sería posible en función de determinadas circunstancias de burlar, habría que ver cada caso concreto, pero la práctica nuestra pues, nos ha ayudado a diseñar algunas maneras para poder evitarla, digamos. ¿Qué aspectos se valoran en las ofertas? Pues principalmente el precio. No nos vamos a engañar. El precio y la forma de pago. No es lo mismo pagar al contado que pagar con un pago aplazado. En segundo lugar, el número de puestos de trabajo en los que se va a subrogar la adquirente y el apoyo de los trabajadores. Si tenemos el apoyo de los trabajadores, nos vamos a llevar a trabajadores, presentamos un mínimo plan de negocio que explique y justifique la continuidad del negocio, bueno, pues podríamos, se sorprenderían ustedes de las diferentes, del abanico de posibilidades que podríamos tener para adquirir unidades productivas. Hay algo que me parece que no he hecho mención anteriormente en este punto, es en relación a los créditos que el adquirente tiene o puede evitar pagar. Es decir, hemos dicho que el adquirente no se hace cargo de todos los créditos que no sean los de seguridad social y el pasivo laboral, si bien es cierto que si el adquirente es un administrador, socio o una compañía del grupo de la concursada, debería asumir todo ese tipo de créditos. Esto no significa que no se pueda enfocar la compra de la unidad productiva como de manera que se haga a través de algún inversor o a través de alguna empresa de la competencia, en donde los administradores y socios de la concursada puedan establecer pactos a futuro en función de objetivos de producción, de objetivos de facturación, etcétera, y puedan establecer colaboraciones futuras. Pero esto sería a través de inversores o terceros que no tengan una vinculación directa con administradores, socios y con empresas del grupo. Pero cabría esa posibilidad, es decir, cabría la posibilidad de seguir y establecer un acuerdo previo para seguir colaborando con el inversor o con el adquirente de la unidad productiva. Se nos ha dado también algún caso en donde hemos intervenido en algún concurso en donde muchas veces tanto la concursada como un potencial adquirente consideran que es mejor hacer esta compraventa de unidad productiva al margen del concurso. Es decir, yo me he encontrado con algunos posibles compradores que me decían que no querían ir perdón, que no querían ir a ofertar una unidad productiva dentro de la sede concursal por miedo a asumir todas las deudas, no solamente de trabajadores, sino de Hacienda, Seguridad Social, terceros, acreedores, etc. Esto no es así, es precisamente lo contrario. Si vamos al margen del concurso, como he visto algunos casos en donde se han hecho, corremos dos riesgos. Uno para el adquirente y otro para la concursada y en particular para sus administradores y socios, sobre todo para sus administradores. Para el adquirente corremos el riesgo de que si es un sector en donde, y en muchos sectores todo el mundo se conoce, se enteren de que se ha hecho con los contratos de clientes y con cierto número de trabajadores al margen del concurso
y los acreedores de la concursada intenten ir a reclamarle sus deudas, lo mismo que la agencia tributaria, por ejemplo, mediante el procedimiento de levantamiento de velo, una acción directa contra ellos por levantamiento de velo, por sucesión empresarial. En este caso, en el concurso, jamás lo tendrían. Únicamente tendrían que asumir las deudas de seguridad social y pasivo laboral, que también lo tendrían que asumir si van al margen del concurso y nos pillan. Y por otro lado, la concursada o los administradores se están deshaciendo de un activo al margen del concurso, están perjudicando la par conditio creditorum, están perjudicando al resto de acreedores, con lo cual van a tener la calificación culpable sí o sí, seguro. Y van a tener que asumir, si no todo el pasivo, todo ese beneficio, toda esa ganancia que hemos dejado de obtener dentro de la sede concursal al vender una unidad productiva, la vamos a dejar de obtener y como poco la calificación de culpable nos va a imponer la responsabilidad o responder solidariamente por todo ese agravamiento del pasivo o por todo ese perjuicio que le hemos causado a la concursada. Entonces, bueno, lo digo como un ejemplo que se han dado y por el desconocimiento de tanto compradores como empresarios que van al concurso de acreedores que piensan que haciendo todo esto al margen del concurso puede ser mucho más beneficioso para ellos y a medio plazo puede ser absolutamente pues, perjudicial para todos, no solamente para el adquirente, sino también para los administradores de la concursada. Y nada más, por mi parte, únicamente agradecerles a todos la asistencia, su tiempo y si tienen preguntas, pues sí que agradecería que me las pudiera, Julio Menchaca, por favor, si me las puedes leer porque no he perdido la pantalla y no tengo acceso a las mismas ni al chat de la webinar. Hola Julio, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Vale. Tenemos una primera pregunta que dice, ¿se tiene que llevar todos los trabajadores de la unidad productiva o se pueden seleccionar? No, no tiene por qué llevarse todos los trabajadores de la unidad productiva. Te puedes llevar nada más los que creas que, o lo que tú justifiques dentro del plan de negocio que es necesario para obtener una serie de fines, etcétera. Pero no te tienes por qué llevar todos los trabajadores de la unidad productiva. Eso sí, tendrías que responder del pasivo laboral de los mismos, igual que del resto de la compañía. Es decir, salarios no pagados e indemnizaciones. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta dice aquí, ¿se pueden dejar de pagar los créditos con bancos si adquieres una unidad productiva? Sí. Si para el cumplimiento del plan de negocio consideras que no tienes que pagar o no tienes que asumir ningún crédito, salvo el pasivo laboral y seguridad social que estás obligado por ley, salvo ello, pues no tienes ninguna obligación. La única excepción sería cuando el plan de negocio o cuando tengamos acreedores con privilegio especial, que son aquellos que tienen garantías reales, necesitaríamos el voto a favor de más del 75% de los mismos. Pero Perfecto. con créditos bancarios no tendríamos por qué asumirlos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Guillermo Vallas en el que nos dice, buenos días, ¿puede el adquirente condicionar la adquisición, por ejemplo, a un proceso de due diligence satisfactorio o que la otra parte en algún contrato acepte la subrogación? Sí, podemos meter condiciones suspensivas dentro de la oferta y en función de que se conteste afirmativamente o se consigan o no, pues seguiríamos adelante. No habría ningún problema. Perfecto, gracias. Otra pregunta nos dice, ¿cómo se valora la unidad productiva? ¿Hay alguna norma o regla al respecto? Bueno, las normas normales de valoración que utilizan los auditores, las normas corrientes de valoración de compañías. Es en función de
en función de los objetivos o de los clientes que se llevan, de la trayectoria de la compañía, pues hay diferentes formas en las que los auditores entienden que pueden hacer una evaluación. Normalmente, si estamos en una primera fase, es decir, si presentamos de manera inicial un concurso con una liquidación anticipada y una oferta vinculante, ahí podríamos jugar un poco con una valoración más a la baja, porque en función también de lo que hablemos con el administrador concursal, podríamos jugar con una valoración más a la baja siempre y cuando pues, obtengan determinadas beneficios desde el punto de vista laboral, la concursal, es decir, que garanticemos puestos de trabajo, que nos llevemos trabajadores y que paguemos. Variará un poco dentro de cada supuesto cuál es el resto de la deuda que tenga la concursada, si tiene más o menos deuda con trabajadores, salarios, indemnizaciones y vayamos a asumir un paquete muy grande, pues a lo mejor la oferta se puede ser un poco más baja, variará en función de los objetivos a futuro, de los clientes que nos llevemos, etc. Lo que sí creo que es importante es que tanto el acercamiento al administrador como al juez se haga por profesionales que tengan un poquito de experiencia. Porque siempre es más fácil si el profesional que se acerca al administrador a intentar negociar una oferta es conocido dentro del área de derecho concursal, incluso si por parte del juez pues ya se ha llevado a cabo alguna adquisición de unidad productiva y el juez pues ha quedado contento con el trabajo de los profesionales que han hecho la oferta. Siempre es mejor hacerlo a través de gente que esté bastante vinculada con esta área de concursal que hacerlo a través de terceros. Ellos sabrán, los auditores sabrán valorar mejor en función de la experiencia qué oferta pueden dar según la actividad, según el negocio que nos pretendemos llevar, etc. Pero las normas vienen a ser las mismas que habitualmente se llevan a cabo. Perfecto, Julio. Si me permites complementar tu respuesta en este sentido, sería que, digamos, el límite a la baja siempre será la venta individualizada de los activos. Siempre la venta de la unidad productiva tendría que ser mayor a lo que se encontraríamos en una situación de liquidación individualizada de los activos. Entonces, como el objetivo es la maximización de la masa, al comprar la unidad productiva tendríamos que sacar más dinero de lo que se obtendría que si vendiéramos cada activo de forma individualizada. Perfecto. Te leo más preguntas. Tenemos otra que dice, ¿quién decide a quién se le vende la AUP? ¿El administrador concursal, el juez o los acreedores? Disculpar. Te repito la pregunta. ¿Quién decide a quién se le vende la AUP? ¿El administrador concursal, el juez o los acreedores? Perdona, ¿quién decide? ¿Quién decide a quién se le vende la unidad productiva? ¿El administrador concursal, el juez o los acreedores? Bueno, el administrador concursal puede hacer, si no estamos en esta primera fase, el administrador concursal puede hacer o puede proponer diferentes ofertas dependiendo de la fase en la que estemos y al final lo que se va a hacer es en las mismas condiciones, lo que se va a hacer es una puja muchas veces. A veces puede decidir el juez porque estime que la oferta garantiza mejor la continuidad del negocio, como hemos dicho antes, entre varias ofertas puede directamente elegir la más baja y a veces el administrador concursal puede proponer que entre varias ofertas, pues, porque tiene dudas, pues que las partes pujen y que en función de cuál sea la más alta, pues directamente se adjudicará a la más alta. Pero al final la decisión final la tomará el juez, a propuesta del administrador concursal. Perfecto, gracias, Julio. Tenemos otra pregunta de Joan Grazas, en el que nos dice, ¿puede ser un ejemplo de esto último la compra de Cacaolat dentro del proceso de liquidación de Nueva Rumasa?
si puede ser un ejemplo. La compra de Cacaolat dentro del proceso de liquidación de Nueva Rumasa. Desconozco esa operación. Es posible que pudiera ser un ejemplo. Si es una parte o una unidad productiva, pues probablemente se habrá adquirido por un tercero, pero desconozco la operación en concreto. Perfecto. Tenemos otra más de Guillermo Vallas, en el que nos dice, teniendo en cuenta que el juez concursal puede acordar el mantenimiento de un contrato aunque exista causa de resolución, de conformidad con el artículo 62 de la ley concursal, no tiene ninguna manera de obligar a la otra parte en un contrato a aceptar la subrogación del adquirente de la UP si esta subrogación es imprescindible para el mantenimiento de la actividad. No, ahí no tiene obligación porque no se tiene por qué sentir vinculado esa parte. Esa parte puede decidir si quiere o no. Otra cosa es que eso condicione o eche abajo la posibilidad de la adquisición de la unidad productiva, pero no debería de, vamos, no vincula a una tercera parte. La tercera parte está en su derecho de decidir si quiere o no quiere subrogarse en el contrato. De acuerdo. Perfecto, Julio. Pues por el momento son todas las preguntas que tenemos. Me parece que ya no hay ninguna más. No, ya no hay ninguna más, Julio. Vale, pues nada, agradecerles a todos la asistencia, el tiempo, esperemos que les haya servido y quedamos a su disposición para comentarios, para dudas o para poder tener una conversación con ustedes si lo consideran necesario sobre el tema expuesto. Nada más, muchísimas gracias a todos.